Hola amigos herbolarios, soy Eli Curiel y vamos a iniciar unas lecciones de herbolaria. Van a ser muchas lecciones, así que les voy a pedir que por favor se inscriban y activen la campanita para que les llegue el aviso de cuando salgan las lecciones. Pueden ponerse en contacto conmigo por medio de mi correo electrónico que dejaré en el primer comentario. Estoy aquí para enseñarles los principios básicos de la herbolaria, que nosotros lo que practicamos es la herbolaria occidental. Se le llama así porque en la antigüedad así se le llamaba la herbolaria que se practicaba en Europa, para diferenciarla de la herbolaria que se practicaba en la India, en algunas partes de África, en China. Entonces, durante los tiempos de la conquista, se nos trajo ese tipo de herbolaria, se nos trajeron las semillas, se nos trajeron las plantas, y así quedó la tradición. Y es únicamente herbolaria, sin ninguna otra cosa, ni filosofías, ni nombres raros, nada de nada, nada más plantas. Está basada en la tradición y en estudios científicos en la actualidad. Pues bien, a la herbolaria occidental también se le conoce como fitoterapia, medicina botánica. Por si ustedes ven algún libro, esos nombres es lo mismo que herbolaria. Lo que yo les voy a enseñar, mis fuentes provienen de grandes autores, los más reconocidos en la actualidad, como James Duke, Michael Moore, David Hoffman. Entonces pueden tener la confianza de que van a aprender lo que es correcto. Y como dice el título de mi curso, sin errores, porque los errores en cuestión de salud no se valen, no son válidos, no sirven y son muy costosos. Más adelante les hablaré de otros temas relacionados con la herbolaria, por ejemplo, cómo hacer las tinturas, cómo hacer jabones, cómo hacer jarabes, etc. Y otras cosas más que aprenderán, ¿verdad? Todo relacionado con la herbolaria. Este es una lección de introducción. La lección número 1 es una lección de introducción. Ya vamos a entrar en materia a partir de la lección 2. La herbolaria, a diferencia de la medicina oficial, no es un asunto solo de diagnóstico y cura. Un tratamiento herbolario implica hacer cambios de vida también, cambios en la alimentación, cambios en el sedentarismo, porque sin cambios no hay resultados. Ustedes pueden tomar las mejores medicinas del mundo, pero si no hacen cambios, van a estar perdiendo su tiempo y su salud. Déjenles explico con un ejemplo. La costumbre de dormirse tarde en la noche puede llevarnos a varios trastornos. El principal es la demencia, también el Alzheimer. Y peor aún, cuando para mantenernos despiertos tomamos café u otras bebidas energéticas y adictivas que podrían dañar nuestro corazón a largo plazo. El doctor Roger Wong, quien publicó sus estudios en la American Journal of Preventive Medicine, descubrió que el insomnio de iniciación del sueño y el uso de somníferos aumentaban grandemente el riesgo de demencia. Y unos estudios muy recientes también mencionaban el Alzheimer. El doctor Wong afirmó que el sueño o la falta de él constituye un problema de salud pública que debe abordarse. Sí, el insomnio es un trastorno muy común en nuestro tiempo, está afectando a muchísima gente y la forma en que piensa y que se comporta. Pero la herbolaria tiene plantas que pueden ayudar a aliviar este problema de salud. Otro trastorno de salud muy importante que está causando una verdadera epidemia en todo el mundo es la glotonería, el exceso de comer. Pues es una adicción muy difícil de eliminar, pero no imposible. Con el uso de la herbolaria se puede curar esto.
créanmelo, pero hay que hacer cambios de vida. Siempre hay que reflexionar en esto, que si no hay cambios de vida, si no dejamos de comer en exceso, de sentarnos todo el día, de tomar el coche para cualquier cosa, ninguna planta, ningún remedio milagroso te va a ayudar. Como herbolarios no vamos a enfocarnos en dar alivio solamente a los síntomas, sino que vamos a ir por la raíz del problema. Una planta medicinal puede tener todo el potencial posible para aliviar una adicción. Ahora vamos a hablar de un tema, es uno de mis favoritos, cuando comienzo un curso. ¿La medicina herbolaria es inútil o peligrosa, como dicen algunos? Bueno, vamos a examinar esto a grandes rasgos. Existen en la actualidad unas 30,000 plantas medicinales conocidas alrededor del mundo, y la cifra podría ser hasta el doble, porque no se conocen todas. Y hay unas 80,000 plantas alimenticias que son comestibles, pero no dejan de ser plantas y contienen muchos beneficios de salud. Y se descubren unas 2,000 plantas nuevas cada año que pueden ser medicinales o comestibles. Sin embargo, no es necesario conocerlas todas, eso es imposible. En tu práctica quizás usarás entre unas 10 a unas 30 cuando mucho. ¿Por qué? Porque cada planta contiene muchos fitoquímicos. No me gusta usar esa palabra, pero es la correcta. Fitoquímico es una sustancia activa de la planta, un metabolito secundario. Después vamos a hablar de los metabolitos secundarios también. Vamos a hablar de la palabra especie, porque la voy a usar. La palabra especie es una unidad de una clasificación biológica. Nosotros somos la especie Homo sapiens. Una especia es una planta aromática alimenticia. Entonces hay que diferenciar especie de especia. Por favor, esto es bien importante para que continúen bien sus estudios. Lo aclaro porque en mis clases presenciales muchos de mis alumnos confunden una cosa con la otra, o no saben lo que es una y lo que es otra, ¿ok? Es como decir, la sábila es una especie diferente del maguey. O decir, la especia comino es muy útil tanto en medicina como en el arte culinario, o sea, en la cocina. Especia, ¿ok? Una pregunta que nunca falta en una clase de herbolaria es, ¿cuáles son las mejores plantas? Y la vamos a responder tratando de que me dé a entender. Las mejores plantas medicinales no son las que cuestan más, ni las más populares, ni las más anunciadas. Son aquellas que están en tu localidad disponibles, las que puedes ir y cogerlas frescas, libres de intoxicantes. Son las que están en las tiendas herbolarias, pero ojo, tienen que estar de buen color y olor. Jamás compres una planta en una tienda herbolaria o con el hierbero del mercado que tenga un color moho, un color negro, que esté húmeda, porque una planta mohosa, gris o negra es una planta peligrosa. Y ahora vamos a ver por qué les digo que hay muchas plantas a su alrededor que pueden servirles muy bien. Una sola especie puede tener hasta 250 diferentes sustancias curativas o metabolitos secundarios. Y esto lo puedes comprobar visitando una base de datos de fitoquímicos en el internet.
La más popular y más conocida es la base de datos del doctor en ciencias James Duke. Mándame un email y te compartiré todos los enlaces que me pidas o todos los enlaces que necesitas para tus estudios. Voy a poner un ejemplo. El melón amargo, muy utilizado en el Medio Oriente, tanto como alimento como medicamento. Puedo decir sin equivocarme que es la reina de las plantas medicinales. Yo he tenido mucho éxito utilizándola. Por ejemplo, la uso en el tratamiento de cáncer femenino, en el diabetes, para angina de pecho, para enfermedades de piel, para la infertilidad incluso. Así que si buscas una planta, por ejemplo, que cure el cáncer y aprendiste del internet que alguna planta es muy buena para el cáncer y sin investigar más te pusiste a buscar esa planta porque no la hay en tu ciudad o nadie la conoce en tu localidad, estás perdiendo el tiempo. Lo que tienes que hacer desde un principio es ir a la tienda de herbolaria y preguntar cuáles plantas son buenas para el cáncer. Entonces, tomas nota de los nombres y luego te vas a buscar a la base de datos del internet a ver si esa planta realmente tiene propiedades anticancerígenas. Y por favor, despreocúpate y olvídate de todos los que aprendas en el internet respecto a plantas medicinales y remedios herbolarios. Ahora sí les voy a responder si las plantas son inútiles y riesgosas. Sí pueden serlo. Definitivamente una planta puede ser inútil o una planta puede ser riesgosa si se emplea mal, si se emplea con ignorancia. Y vamos a poner un ejemplo. Tienes una gripa que surgió de una epidemia y alguien te dice que tomes un té de canela. Pues empiezas a tomar mucha canela. Se va a mejorar tu salud en otros aspectos, pero la influenza no se te va a curar. ¿Por qué? Porque la influenza es una enfermedad viral y las enfermedades virales no tienen cura todavía, o al menos no hasta el día de hoy. Pero si sufres de diabetes y obesidad y tomas esas mismas infusiones, claro, con una dieta adecuada, el resultado será espectacular. Por supuesto, hay plantas que son absolutamente un riesgo a la salud, en cualquier dosis, y mencionaré una y el mal uso que se ha hecho de ella desde hace ya casi 3 décadas. Creo que todos ustedes han estado expuestos a esa planta. Se llama Tebetia peruviana. Ese es su nombre en latín. Después vamos a hablar de los nombres de las plantas medicinales. En México le llamamos codo de fraile. Los indígenas de la sierra le llaman ayoyote, pero es más conocida como codo de fraile. Sin embargo, últimamente los charlatanes se han dedicado a comercializar esta planta peligrosísima con otros nombres falsos, como por ejemplo semilla del Brasil, nuez de la India. ¿Por qué lo hacen? Porque la Tebetia peruviana, el codo de fraile, está prohibido su uso debido a las numerosas muertes que ha ocasionado. Déjenme hablarles de un caso que está registrado en la base de datos de la Medicina Nacional de Estados Unidos. El artículo dice: 4 cabras alpinas desarrollaron diarrea aguda poco después que su dueño colocara recortes de plantas que se cree que eran de codo de fraile o Tebetia peruviana, que él tenía plantados en su corral, ubicados en una propiedad suburbana cerca del Palm Desert, California. Una cabra hembra de 1 año murió repentinamente, aproximadamente 1 hora después de ingerir la planta, y fue enviada para su autopsia a la sucursal de San Bernardino, al Sistema de Laboratorio de Salud Animal
y Seguridad Alimentaria de California. Los principales hallazgos de la autopsia fueron hemorragia y necrosis miocárdica, muerte del tejido del corazón, compatibles con intoxicación por glucósidos cardíacos. El análisis reveló que la planta pertenecía al género Tebetia. Un recorte de la planta entregado por el propietario que había administrado a las cabras se identificó como Tebetia peruviana o codo de fraile. Pero quizá tú me estés diciendo, es que yo conozco gente que ha adelgazado con este producto. Sí, y se le sigue vendiendo y es muy popular. Y aunque se le han cambiado otros nombres para ocultar la prohibición de la Secretaría de Salud, esta planta sigue causando muchas muertes. ¿Cómo adelgaza? Bueno, esta especie causa una intoxicación aguda, sobre todo en el corazón. Y también produce vómitos, diarrea aguda y en general daña varios órganos vitales. Debido a que se le consume en dosis muy bajas, casi insignificantes para evitar el envenenamiento agudo, y así solo provocar diarrea y alterar el estado de salud del paciente, este llega al punto de no querer comer, pues cualquier persona enferma se le quitan las ganas de comer. Esta planta seguro ha causado mucho daño a la salud de forma permanente a muchas personas. Y es que hay personas que tienen alta presión, personas que tienen otros problemas del corazón. Yo no soy médico alópata, pero sé que hay personas que tienen otros problemas del corazón, que si el corazón agrandado, que si, etcétera. Entonces, consumen una planta que afecta al corazón, el resultado puede ser catastrófico. Por lo demás, la inmensa mayoría de las plantas medicinales no son tóxicas. Yo les aseguro que ustedes han tomado plantas medicinales, ya sea en forma de té, ya sea añadiéndoselo a sus alimentos, como el cilantro, el ajo, el comino, la pimienta, etc., y nunca se han intoxicado. Pero sí, lo que debemos hacer es consultar una enciclopedia de plantas medicinales si no se sabe hacer una consulta en sitios autorizados. ¿Cómo así? Cuando ustedes entran al Google, entran a un sitio, chequen bien la fuente, por favor. Nada de Facebook, nada de noticieros, nada de revistas de moda. Tiene que ser una fuente del gobierno, una fuente autorizada, una fuente académica, para que aprendan bien, para que se conviertan en los mejores. Y aún así, hay hierberos que las recetan sin conocer a fondo las consecuencias. Y les voy a leer otro pedazo de historia, un extracto de un periódico, del Informador, de algo que ocurrió en México. Esta noticia fue publicada el 7 de octubre de 2008, como dije antes, en el periódico El Informador. La noche de ayer fueron llevadas a urgencia del antiguo Hospital Civil 4 personas residentes de la colonia Alcoli por intoxicación. Ellos eran Emilio García Valente, de 36 años, y sus hijos, Alondra García, de 13. Ellos dos fallecieron, mientras que sus hermanitos William, de 9 años, y Jesús, de 4 años, solo resultaron intoxicados. La primera información que se manejó fue que se trataba de suicidio con cianuro en polvo durante la cena, por lo que el caso fue tomado de inmediato por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero finalmente se comprobó mediante análisis clínicos y por declaraciones de los sobrevivientes que el día anterior acudieron con un yerbero para algún remedio contra los parásitos, por lo que le recetó el hueso de fraile. ¡Qué ignorancia! El cual es sumamente venenoso, mismo que consumieron a pesar de que la Secretaría de Salud entrega gratis el medicamento de desparasitación, y es muy eficaz. Yo misma, como yerbera, tomo desparasitante del que entrega la Secretaría de Salud. Sin embargo, pese a que 2 lograron sobrevivir, aún se encuentran en estado crítico. Así lo explicó la jefa de urgencias
de Pediatría del antiguo Hospital Civil Adriana López Enríquez. Los 2 niños se encuentran graves, en este momento estables, se encuentran entubados y en el área de terapia intensiva pediátrica. Las plantas medicinales son inútiles en el tratamiento de las enfermedades. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Antes que nada, que nadie trate de menospreciar el empleo de la herbolaria, pues las plantas medicinales han sido el único recurso mayormente que ha tenido la humanidad durante miles de años y con mucha eficacia. Pero hay un pero, las plantas medicinales no son tan eficaces para tratar las enfermedades infecciosas graves, como el COVID, la influenza y muchas enfermedades transmisibles. No se metan en eso. Ustedes como hierberos, mayormente, la mayor parte de la gente que va a ir a verlos va a ser gente por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, enfermedades metabólicas como la obesidad y etcétera. Por eso es que en la antigüedad no funcionaron para detener las epidemias y casi se despobló el planeta con las epidemias. Pero hoy pues siguen sin ser tratables esas enfermedades, pero ya existen muchos recursos para mantener con vida a las personas mientras su cuerpo lucha contra la enfermedad. Por supuesto, hay plantas de las llamadas adaptógenas que ayudan a mejorar el sistema de defensas y pueden mejorar mucho el estado de un enfermo de una infección viral. Y con eso en mira es como debemos de utilizarla. Pero primero estudiar bien las especies que vamos a usar. Pues bien, ahora voy a tocar el delicado tema de dónde no debemos aprender. Primero, no debemos aprender de las redes sociales, ni mucho menos para educarnos nosotros. Definitivamente las redes sociales son un no, no, no. En las redes sociales, muchos videos, muchos memes expresan lo que cualquier persona sin conocimientos opina, ya sea porque lo escuchó, ya sea porque le sonó bien, para ganar muchos likes. Pero, ¿qué estudios hay detrás de esas afirmaciones? Pues sepan ustedes que hasta el agua en un exceso puede causar mucho daño. En algunos casos, y no voy a mencionar que conozco varios para abreviar, los remedios no solo no han dado resultados, sino que han causado daño. Segundo, no aprendamos de los consejos de personas sin estudio ni experiencia, o al menos no para aplicar esos conocimientos en tercera persona, en nuestros clientes. Para ser más claros, estudiemos de fuentes confiables y si no sabemos, investiguemos. Como adultos tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor de lo que las hacíamos en tiempos pasados. Tercero, no aprenda de cualquier libro. No consulte cualquier libro de plantas medicinales escritos por quién sabe quién. Y si lo hace, la planta que esté planeando usar, investíguela. Sin embargo, hay autores de fama mundial que son mis fuentes. Por ejemplo, James Duke, Michael Moore, David Hoffman y muchos más, que ya no recuerdo tantos nombres. No digo que no crea lo que dicen los libros. Podríamos equivocarnos, pero hay que hacer investigación propia. Así se evitarán problemas. No creamos en falacias o argumentos aparentemente válidos. Por ejemplo, la gente que acostumbra decir, a mí me curó. Siempre hay que asegurarnos que la persona diga la verdad. Que la planta a la que está haciendo referencia esté plenamente identificada y que no haya habido otros tratamientos en conjunto, que a lo mejor fueron los que lo aliviaron.
Y sobre todo, investigar cuidadosamente una planta cuando estemos dispuestos a utilizarla, porque ya vimos que a otra persona sí les dio resultado. Pero puede suceder también que alguien experimentado sepa cómo funciona una planta. Y les contaré un caso. En una ocasión estaba yo dando un paseo por un poblado con un buen amigo. Su nombre era Faustino, yo le llamaba Tino. Y señalando una planta trepadora llena de florecitas amarillas, me dijo: esta planta baja el azúcar. Y luego me contó varias historias sobre personas que la tomaban y estaban, dijo él, muy bien controladas. Le tomé foto a la planta y qué sorpresa me llevé al buscar su identificación en internet con ayuda de muchas aplicaciones, que era una planta de origen oriental que seguramente fue traída a México por los frailes de la conquista. Esta planta efectivamente tenía cientos de estudios científicos, todos se encuentran en el internet, que avalaban su eficacia para controlar el azúcar. También podemos aprender de hierberos serios y experimentados que han acumulado décadas de experiencia. Yo aprendí mucho sobre muchas plantas de mi región, gracias a un amigo, Pedro, que ya tenía más de 80 años y que también le gustaba acompañarme en mis largos paseos que dábamos por los cerros de San Pedro Lagunillas en Nayarit. Siempre íbamos en busca de nuevos conocimientos. Me habló de una planta que se había utilizado para curar la fiebre amarilla en los antiguos tiempos de las epidemias y le tomamos una foto, pero desafortunadamente aquella cámara antigua se me perdieron las fotos y además esto sucedió hace muchos años. También mi amado amigo Pedro falleció. Como vemos, hay lugares y personas de donde sí podemos aprender. Y lugares y personas de donde no debemos aprender.